días. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue el lunes y martes? Ahora sí, ya tienen todo completísimo, rutina de pensamiento terminada, un montón de cosas ahí anotadas en sus cuadernos, organizadores gráficos para apoyos para los exámenes. Me imagino que están con todo. A lo mejor ahí hay preguntas, a lo mejor hiciste un glosario. Ahorita platicamos de eso. Ya terminamos con la entrada. Y bueno, yo tengo, no sé, aquí que nos toca dos actividades. Déjenme lo encuentro. ¿Cuál es nuestra agenda de actividades, jefa de grupo? ¿No? Que abro mi página correcta. Sí, profesora. El otro trabajo en equipo no, bueno, nos había dado la fecha para entregarlo el 1 de marzo. Tenemos dos trabajos en equipo. Ajá, el primero que ya se entregó, que fue del principio de legalidad, y el segundo era, bueno, es sobre las facultades de comprobación y el procedimiento administrativo de ejecución. Y ya lo tienen ahí abierto. No, creo que aún no lo habilita. Todavía no se los abro en este buzón. Entonces, fíjense, es que lo que me acuerdo es que les platiqué que lo que les iba a pedir son básicamente pues dos organizadores gráficos que ustedes hicieran con estos procesos, ¿no? Tanto visita domiciliaria como procedimiento administrativo de ejecución. Pero, pues eso la verdad es que termina siendo bien chafa. Y entonces, pues tengo ahí un expedientito chiquitito que ya es bastante viejito de procedimiento administrativo de ejecución y que quiero utilizar ese. Entonces, como no está abierto el buzón, pues ya no hay problema. Nada más les aclaro, por si ya les había dicho que eran esos dos organizadores, le voy a poner esta partecita pues, adicional de revisar este expediente con procedimiento administrativo de ejecución para que pues, podamos hacer aquí como la discusión, ¿no? Bueno, entonces ahorita se los abro, no se preocupen por eso. Y bueno, pues quiero regresar un poquito a preguntarles cómo van con la construcción de sus apuntes, con su investigación, con el desarrollo de los temas de nuestro programa, con la construcción de sus organizadores gráficos a mano, como el que hicimos aquí, iniciando con la rutina de pensamiento, es decir, ya está completo o no. Hay cosas que encontraste que piensas que son de esta materia tributaria en relación con la Defensoría Fiscal y todavía no las abordamos, o pues cómo te ha ido enfrentándote a este mundo de información que hay en los medios de defensa en relación con los tributarios. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has ido avanzando? ¿Si has ido avanzando o no? Y cuando tenemos nuestro cuestionario, jefa de grupo. ¿Del cuestionario se refiere al examen? Sí. Bueno, lo programó, el primero era para el 18 de febrero. Y el segundo para el 4 de marzo, pero el primero todavía no lo realizamos. O sea que les debo el del 18 de febrero. Okay. Ajá, que era sobre igual principio de legalidad. Ok, seguramente lo estaremos haciendo entonces mañana es jueves, el viernes, ¿les parece bien? ¿O prefieren mañana? El viernes está bien, profesora. ...23 de febrero, el de principio de legalidad. Bueno, y entonces retomando esto, mira nada más que mugroso ya están, nada más de arrastrarlo aquí en mesa. Sería 25, ¿no, profesora? 25, perdón. Porque hoy es 23. 25 de febrero.
el cuestionario de principio de legalidad y el de facultades de comprobación y procedimiento administrativo de ejecución. Ese sí lo dejamos para el 4 de marzo. Entonces, retomando, ¿cómo les ha ido con el desarrollo de su investigación y de todos los conceptos que dijimos que tenían que desarrollar de principio de legalidad? Es decir, ya tienen completo este desarrollo en su investigación de la presunción de legalidad, de los actos de autoridad, del 16 constitucional y de los medios de defensa con sus controles de la presunción de legalidad. O sea, ya cada uno de las clasificaciones y componentes de estas ideas secundarias está desarrollada ahí en su cuaderno de forma suficiente para que ustedes comprendan a qué se refiere esto de principio de legalidad y su relación con los medios de defensa. Sí o no, ya se atoraron, si encontraron todo, cómo les ha ido. ¿No? ¿Nadie? Bueno, ok. El análisis de la resolución del juicio de nulidad que les dejé ahí para pues, que ustedes pudieran hacer una comprobación de los controles del principio de legalidad. ¿Cómo les fue? Cuéntenme su experiencia con su equipo, si entendieron, no entendieron, se perdieron, si encontraron, qué pasó. Tampoco. Ok, bueno, pues entonces no habrá realimentación de esta actividad y vámonos con visita domiciliaria, tipos de visita domiciliaria que ustedes identifican, ya me los habían mencionado en alguna ocasión, a ver si encontramos pues la reglamentación específica de la visita domiciliaria. Visita domiciliaria. No, menos. Ok, bueno, pues vámonos con procedimiento administrativo de ejecución, que saben, que conocen, que identifican del procedimiento administrativo de ejecución. ¿Cuál es la finalidad del procedimiento administrativo de ejecución? ¿Qué es un requerimiento de pago? ¿Qué tipo de acta requiere este requerimiento de pago? ¿Qué es un embargo? ¿Qué es una intervención? ¿Qué es un remate? ¿Cuáles son las etapas de este remate? ¿Cómo se aplica el producto de estos procesos a la extinción de los créditos fiscales? ¿Y cuáles otros procesos alternativos al remate prevé el procedimiento administrativo de ejecución para que los sujetos activos se puedan cobrar pues estos créditos fiscales que están pendientes? Magali. Bueno, yo recuerdo que ese tema lo vi en derecho tributario, creo. Ajá. Y bueno, por lo que recuerdo es bueno, un como mecanismo, un proceso con el que la autoridad fiscal cuenta, y bueno, en específico era como el SAT, el IMSS, el Infonavit, para exigir a los contribuyentes el pago de créditos fiscales que estén a su cargo y que no hubieran sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos que bueno, que la ley les impuso para poder cumplirlo. Y bueno,
por lo que tenía entendido, para que la autoridad pudiera dar como inicio a este procedimiento, es que el contribuyente tendría que tener un crédito fiscal a su cargo, que igual el contribuyente debía de tener el conocimiento de que tenía el crédito fiscal y que no lo hubiese pagado dentro del término que se le brindó para poder hacerlo, o bien que no haya garantizado el interés fiscal de este pago. Y bueno, por lo que recuerdo, las etapas más o menos eran como un mandamiento de ejecución, que era como lo que es el... Bueno, y después era una notificación en la cual pues ya le notificaba directamente al contribuyente que pues iba a hacer como este proceso, el requerimiento de pago, en caso de que no lo realizara o no lo tuviera, ya se procedía al embargo. Y bueno, después creo iba un avalúo, y bueno, se convocaba un remate sobre lo que se haya embargado para poder realizar el remate y bueno, la adjudición o venta de los bienes para poder cubrir el crédito fiscal que el contribuyente no pagó. Okay. Gracias, Magali. Déjenme anotar. Estoy aquí planteando con que vayamos al procedimiento administrativo de ejecución y no saco la lista. Magali, anótate en tu cuaderno porque no encuentro la lista, pero por aquí la tengo, profesora, pero no sale. Porque ya me empapelé con el programa que ya se me cayó el clip. Lista. No, de verdad no la encuentro. Ahorita la busco con calma, pero anótate tú, porfa. Y sí, profesora. Para que no se nos vaya a perder. Y no, te iba a decir que me decías la próxima, pero me dices al final, cuando registremos todas. Gracias, Magali. A ver si en esto que estaba yo tanteando aquí buscando la lista, aparecieron más manitas y parece que ya no. Ah, sí, hay una. Dani. Sí, profesora. Bueno, de lo que yo investigué del procedimiento administrativo de ejecución es que es un mecanismo con el que cuentan las autoridades fiscales, como son el SAT, el INPS y el Infonavit, para exigir a los contribuyentes el pago de créditos que no habrían, bueno, que no hubiesen sido cubiertos. Y nos lo menciona el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación. Bueno, pero no solo el 145, sino que también podemos ir al 127 y por ahí del 145, pues todos los que siguen, ¿no? 159, 169. Hay un capítulo completo de procedimiento administrativo de ejecución, pero sí comenzamos en el 145 a distinguir los tipos de embargo que se pueden hacer, ¿no? ¿Qué más, Dani? Y sí, bueno, de hecho en ese artículo menciona que cómo se va a proceder un embargo por lo del crédito fiscal, y uno es porque haya desocupado el domicilio sin haber presentado el aviso de cambio de domicilio, o que se ponga en la práctica la notificación de los créditos fiscales, que tenga créditos fiscales que debieran estar garantizados y no lo estén. Y los embargos precautorios se sujetarán a órdenes como bienes inmuebles, acciones, derechos de autor, obras artísticas, dinero, depósitos bancarios, bienes muebles, la negociación del contribuyente. Y fue lo que yo encontré de lo de ¿Por qué se llama precautorio? ¿Qué le dicen? Precautorio. Maestra, ¿puedo tomar la palabra? Es que tenía levantada la mano, pero creo que no me veía. Espérame tantito, Yael. Dani, Okay. Ahorita te doy la palabra. ¿Por qué se llama que tú traes aquí a la charla del 145? ¿Por qué ese embargo se llama precautorio? Porque Magali ya nos hablaba del embargo, ¿no? Que realmente es como garantizar los créditos fiscales pendientes de cubrirlos.
Y luego tú nos señalas, bueno, este embargo precautorio. ¿Por qué es precautorio? Dani. No sé, profesora. Porque nos señalas el 145, ¿no? Y ahí habla, pues, justo de este embargo precautorio. ¿Pero qué es eso? ¿O por qué nos lo traes a colación ese del 145 y no te vas al 159 o al 169? Ándale, Dani. ¿No? No. Eso sería como para prevenir un embargo, profesora. Ándale, como para prevenir, pero no para prevenir de un embargo. Para prevenir, pero ¿quién está previniendo que le pase algo malo? Pues sería el contribuyente, ¿no? El contribuyente con que los sujetos activos que nos señalaste aseguran el cumplimiento de las obligaciones tributarias, está previniendo que le pase una consecuencia de derecho negativa a él, al contribuyente. ¿Cómo ves? Ya lo encontré. ¿No? Bueno, vamos a ver, Yael. Sí, maestra. Bueno, igual yo del embargo encontré que es el precautorio y el definitivo. El precautorio siento que es como una garantía, como decía mi compañera, y se divide en accesorios, ¿no? Y el definitivo es como ceder bienes que sean Garantía, de... pero no se divide en accesorios. Los accesorios son otra cosa, ahorita hablamos de ello. Bueno, entonces sería como... mm, es que yo, bueno, hice como con mi mapa mental, le había puesto como accesorios. Pero entonces, ¿cómo sería entonces, maestra, para complementar mi cuadro? Sí incluye, a ver, estamos hablando de los créditos fiscales, o sea, las obligaciones tributarias que se pueden traducir en un pago de dinero, o sea, en una cantidad líquida, ¿no? O sea, esos que se determinan, se liquidan y se extinguen genéricamente entregando un pago que consiste en un dinero. Esos créditos fiscales tienen unos componentes que son la suerte principal, o sea, propiamente el impuesto, más sus accesorios. Estos accesorios pueden ser las consecuencias que le corresponden al sujeto pasivo por el incumplimiento, como por ejemplo las sanciones, como específicamente son las multas, y los otros conceptos que el SAT necesita recuperar porque excedió el tiempo, porque excedió las formas, o sea, porque transgrede los principios de los impuestos, es decir, su cobro ya no fue barato o su cobro ya no fue justo o su cobro ya no fue limpio, el cobro de esos créditos fiscales en específico. Entonces, esos accesorios, además de las sanciones, o sea, de las multas, incluyen estos otros conceptos que hacen que el sujeto activo recupere el valor de sus créditos fiscales. Es decir, no es lo mismo si tú pagas ese crédito fiscal en marzo a que si lo pagas en diciembre, ni tampoco es lo mismo si lo pagas en 2022, que es cuando te correspondía, a que si lo pagas en 2029, después de unos años de negarte al pago, a través o no de medios de defensa, ¿no? Okay. Estos conceptos pues se traducen en, uno, la necesidad de recuperar la rentabilidad del dinero y dos, la necesidad de recuperar el valor del dinero. O sea, uno, la necesidad de reparar el daño que causaste porque
no se haya dispuesto del dinero en el tiempo en el que se tenía que disponer de él y la necesidad de recuperar el valor del dinero porque en el tiempo ya fue influido por la inflación y necesita recuperar su valor, su poder adquisitivo del dinero, ¿no? Entonces estamos hablando de los intereses y estamos hablando de las actualizaciones. Entonces, los tres tipos de accesorios principales que nosotros reconocemos en los créditos fiscales que tienen que ver con el transcurso del tiempo y el incumplimiento del pago, o sea, de la entrega del dinero, son las multas, las actualizaciones y los recargos, ¿no? Principalmente, pero no son los únicos accesorios que hay. También hay, por ejemplo, indemnizaciones, ¿no? Indemnizaciones, por ejemplo, por los cheques devueltos. Y tampoco estos son los únicos accesorios que hay, porque también hay otros tipos de gastos que son gastos reparatorios de lo que gastó el SAT en cobrar ese crédito fiscal, como por ejemplo los gastos administrativos o los gastos de ejecución, ¿no? Es decir, el dinero que se gastó en mantener las cosas que están detenidas ahí mientras se resuelve su situación fiscal, o el dinero que se gastó en que los funcionarios fueran a verificar o a intervenir o a comprobar el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, estos accesorios como las multas, como las actualizaciones, como los recargos, como las indemnizaciones, como los gastos de ejecución, esos accesorios son a los que se refiere este concepto de embargo que tú nos traías, Yael, que no Sí, son accesorios de los embargos, son accesorios de la suerte principal que son los créditos fiscales. O sea, de las deudas principales que derivan de IVA, de ISR, de IEPS, de ISAN, de las deudas principales, lo que se le suma para que la autoridad considere efectivamente cumplida la obligación de pagar, ¿no? O sea, si tú okay. las actualizaciones de tu crédito fiscal, aunque ya lo hayas pagado, no te lo va a tener por pagado, ¿no? Entonces, a eso se refieren esos accesorios que mencionas tú ahí en el embargo. ¿Qué más traes o ya? Bueno, tendría entendido que eran dos tipos de embargo, el precautorio y el definitivo. Y ¿Cuál es la diferencia? O el que bueno, le preguntaba yo la ahorita a Dani, diferencia, el sí, precautor. la diferencia que, bueno, yo noté cuando estaba leyendo es que, por ejemplo, en el embargo precautorio van a crecer los intereses, ¿no? Como mencionaba, porque en el definitivo ya estás dando como una liquidez, pues, más eficaz, por así decirlo, más rápido, y en el Mm, precautorio no. ok, Bueno, ahorita. y el definitivo, pues, viene en el artículo 155, ¿no? Creo. No me Ajá. acuerdo si se noté bien. Sí, 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 en el 155. No hay nada más nuestro. Déjele leo y porque creo que me confundí. Déjelo leo otra vez y ya, para darle algo concreto. Magali, Ah, bueno, sí, yo le iba a comentar que, bueno, el ya embargo encontré la lista, Magali. ok. Ya la anoté. El embargo precautorio, bueno, por lo que yo investigué es que únicamente lo puede dictar un juez y esto es cuando existe el temor de que el contribuyente pueda evadir su responsabilidad de pago o pueda, bueno, o el contribuyente ya no pueda ser encontrado. Y por lo que yo entendí, la diferencia entre el embargo precautorio y el definitivo es que el precautorio se realiza antes de la fecha en que el crédito fiscal sea exigible y el definitivo es al momento de que ya el crédito fiscal se vuelve exigible por el plazo de que ya se cumplió de nuevo y que no se pagó. Bueno, sí es cierto, tiene que ver con la definitividad de la deuda, la diferencia entre uno y otro, pero hagamos el ejercicio, Magali, con lo que tú sabes de los medios de defensa. Si para trabar un embargo precautorio se necesitara la orden de un juez, eso implica que el SAT tendría que ir a un juzgado a solicitar que le autorizaran un embargo precautorio, como en términos del 16 constitucional, cada vez que necesita trabarlo. ¿A qué juez o a qué juzgado crees tú que debe acudir el SAT para solicitar esa orden de embargo precautorio en esta lógica?
Pues lo podría dictar él, ¿no? Directamente. ¿Lo podría qué? Lo podría dictar directamente el SAT. Lo puede dictar directamente. Ajá. Entonces va con un juez, No, lo dicta directamente él. lo dicta directamente, pero ¿en qué casos que nos mencionaba Daniel? O sea, qué es lo precautorio? ¿Por qué es una precaución? Como para tener la garantía de que el contribuyente sí va a realizar el pago del crédito fiscal. Ándale, ¿no? Es meramente una garantía del interés fiscal, ¿no? Bueno, vamos a retomar un poco de lo que tú nos traías. O sea, en sí, ¿qué es un embargo? Es el mecanismo con el que cuenta la autoridad para poder exigir el pago de un crédito fiscal. O sea, un embargo es un proceso para exigir un pago. No, el embargo ya se realiza, digamos, cuando, bueno, el precautorio se realiza antes de que se venza el plazo del Ajá. pago del crédito fiscal. Ujú. Y bueno, ese es obviamente como con la garantía de que el contribuyente va a pagar, porque bueno, por lo que leí es como si paga, pues ya no proceden como al embargo definitivo. Y Ok. el embargo definitivo ya se realiza después de que se vence el plazo de que el Ujú. contribuyente tenga que pagar el crédito fiscal y es ya cuando es, digamos, cuando ya se hace exigible el crédito fiscal y ya se Ujú. procede al embargo definitivo porque pues ni con la garantía de que iba a pagar realizó el pago. Ok, entonces un embargo puede ser dos cosas distintas. Si es precautorio, es una cosa que nos dijiste que qué es, Una garantía que y tienen si de es que va a pagar. definitivo, ¿qué es en sí? Si es definitivo, ¿qué es? Pues de que ya no, bueno, pues ya se tiene que proceder a como al remate de los bienes que se embargaron como precautoriamente. Ok, entonces un embargo es un remate. No, eso es como otra etapa del procedimiento, porque Ok, bueno, en definitivo ya es cuando se venció el plazo de que el ajá, contribuyente pudiera pagar. Entonces, pues como no pagó, ya se procede al embargo definitivo, digamos, sobre lo que ya tenían del embargo precautorio. ok. Entonces en sí podríamos decir que es un cobro. Sí, Un cobro. Ok. Entonces, ¿es lo mismo un embargo definitivo que un pago ordinario de una contribución? no, porque se está haciendo como extemporáneo. Como extemporáneo, ok. Porque fue cuando ya venció el plazo de que el contribuyente pudiera realizar el pago del crédito fiscal. Ok, entonces tiene que ver con el tiempo, o sea, esta Ajá. forma de pago especial tiene que ver con el tiempo en el sentido de que el tiempo permite ver que se incumplió con la obligación, ¿no? Entonces, en realidad, cuando hablamos de embargo, hablamos de dos distintas cosas. Por un lado, hablamos de una garantía, que ahorita vemos eso de garantía, a qué nos estamos refiriendo, y por otro lado, estamos hablando de un pago o de un cobro de créditos fiscales, pero con una característica específica, ¿no? Con una característica particular, que es pues esta característica que hace que los impuestos pues sean una obligación jurídica de precaución, ¿no? Sobre la cual tenemos que estar permanentemente viendo su cumplimiento para que no caigamos en esto. Gracias, Magali. Mauricio. Uh-huh. Ok, ¿y eso cómo es? Contrario a voluntario. Bueno, pero en términos jurídicos, ok. Entonces dirías tú que un embargo, además de una garantía, también puede ser un cobrar a lo chino. ¿Sí sabes cómo?
¿Cómo es eso? Ándale. Ok. 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 Entonces podemos decir que un embargo es, claro, una garantía del interés fiscal, pero también y sobre todo es un cobro coactivo. Es un cobro coactivo de que es coercible, o sea, de que esa fuerza, o sea, que no depende de la voluntad de las personas que se lleve a cabo y que incluso se puede llevar a cabo con la fuerza pública, este cobro coactivo que hace el sujeto activo de la obligación, ¿no? Y este cobro coactivo que es el embargo definitivo, no solamente se da en materia tributaria, sino que se da en un montón de otras materias. Por eso es bien famoso, ¿no? Este embargo, porque es como cobrarse a lo chino, como un poco lo que hacen los bancos, ¿no? Ah, bueno, pues te doy una tarjeta de crédito porque tienes una cuenta bancaria conmigo. No pagas la tarjeta de crédito, ah, pues me cobro de la cuenta bancaria, ¿no? O sea, me cobro con tus otras cosas, con lo que tengo a mi alcance, con lo que tengo a la mano. Entonces, más o menos a eso es a lo que se refiere esta diferencia entre un embargo precautorio y un embargo definitivo, ¿no? O sea, un embargo definitivo es un cobro como tal, pero un cobro coactivo, o sea, independiente de la voluntad de la persona que debe, o sea, del sujeto pasivo. Y un embargo precautorio es una garantía en materia tributaria, concretamente una garantía del interés fiscal. Pero, Dani, ahorita te doy la palabra. Sebastián, espérame tantito. Dani, tú nos mencionabas cuándo puede darse un embargo precautorio, que es este embargo que es una garantía, o sea, este embargo que permite asegurar al sujeto activo de una obligación fiscal que sí se va a cumplir con esa obligación, sobre todo cuando se trata de cantidades líquidas, ¿no? Sobre todo cuando se trata de créditos fiscales. ¿Y cuáles son esos supuestos? Repítenoslos, por favor, Dani, en los que puede trabarse un embargo precautorio. Cuando se haya desocupado el domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio de domicilio, cuando se ponga la Ujú. práctica de la notificación en la determinación de los créditos fiscales, cuando tenga créditos fiscales que debieran estar garantizados y no lo estén, o la garantía resulte insuficiente, Ujú. y ya lo demás es cuando se sujetará a la orden del embargo Ok. precautorio. Y en tus palabras, ¿qué le entendiste de estas tres posibilidades? Pues ¿Cuándo? sería, por ejemplo, cuando la persona, pues sí se cambia de domicilio sin avisar, o sea, que con el fin de que pues no le cobren o no lo encuentren. También sería, pues, sí, oponerse a no pagarlo. Toda aquella persona que se cambia de domicilio sin dar aviso al SAT es sujeta de un embargo precautorio. Pues sí, porque al final de cuentas está incumpliendo, bueno, más bien no tiene la iniciativa de cumplir con lo que está debiendo, ¿no, profesora? Un RIF, por ejemplo, que no tiene actividad y se cambia de casa y olvida dar su aviso de cambio de domicilio. Entonces, él será embargado precautoriamente de su cuenta de Banco Azteca donde su hijo le manda dinero de Estados Unidos. Dani, ¿cómo ves? Otro supuesto en tus palabras, Dani.
Pues lo que dice que se ponga a la práctica de la notificación de la determinación de los créditos fiscales correspondientes, perdón. ¿Eso qué Pues, significa? Porque suena muy bien, pero ¿qué entendiste? pues que no avise de lo que debe. Por ejemplo, aquí dice que se ponga a la práctica la notificación, o sea, de lo que, pues sí, de que no avise cuánto es lo que debe o cuándo va a pagarlo o cómo va a ser el medio de acuerdo entre la persona, bueno, lo que él debe y a quién se lo tiene que pagar. Pero si estamos hablando de impuestos, el otro supuesto, Dani. Y el otro dice, tenga créditos fiscales que debieran estar garantizados y no lo estén, o la garantía resulte insuficiente, excepto cuando haya declarado bajo protesta de decir verdad que son los únicos bienes que posee. Ujú. ¿Qué le entendiste? Dani, ¿no? ¿Nada? No, no, no entendí. Vamos con Sebas, a ver si ahorita le cachas. Sebastián. No, desapareció Magali. Bueno, sobre los supuestos que comentaba mi compañera, que bueno, por los que vienen en el artículo 145, en el primero que es, bueno, que haya desocupado el domicilio fiscal sin haber presentado la notificación, en este caso, pues, habla respectivamente después de que se emitió una determinación respectiva sobre algún crédito fiscal. No es como que todas las personas que se cambien de domicilio sin notificarlo, pues van a proceder la autoridad con el embargo, sino solamente aquellas que ya tengan como determinado un crédito fiscal y pues ahí si se cambian de domicilio sin notificar, pues ya la autoridad puede proceder al embargo porque pues es como si el contribuyente ya estuviera evadiendo su responsabilidad. Ándale. O la otra posibilidad, que aunque no le hayan todavía determinado créditos fiscales, pero que le quieran ejercer, ¿qué cosa? La práctica de la notificación, en este caso No, creo que no. procesos de verificación, Sí, bueno, la facultad de comprobación. facultades de comprobación, Ujú. ¿no? Llegaron a avisar el inicio de la orden de inicio de visita domiciliaria. Dicen, mañana regresamos a hacer el acta de inicio y le damos los requerimientos y mañana ya no están, ¿no? Ahí es donde también se puede proceder a un embargo. También. Ok. Y bueno, en el segundo supuesto dice que se oponga a la práctica de la notificación de la determinación de los créditos fiscales correspondientes. Por lo que yo Ujú. lo entendí ahí es cuando el contribuyente pues como que no quiere aceptar las notificaciones o como que haga caso omiso a las Ujú. notificaciones que le está enviando la autoridad sobre los créditos fiscales que ya están determinados. Y en el tercer supuesto dice que tenga créditos fiscales que debieran ser garantizados y no lo estén o la garantía resulte insuficiente. Aquí, bueno, pues es como ya se determinó un crédito fiscal, pero no hay garantía de que se vayan a pagar, entonces se puede como proceder a ese embargo. Y bueno, si, no, si resultan insuficientes, no sé si ya tiene el crédito y él dejó una garantía, pero los bienes que dejó no son suficientes ante la autoridad para poder como resarcir el daño del crédito fiscal, puede realizar nuevamente otro embargo para poder pues tener más bienes con los cuales pueda la autoridad cubrir el monto de ese crédito fiscal. Y bueno, pues marca la excepción de que pues a menos de que bajo protesta de decir verdad el contribuyente pues garantice que son los únicos bienes que tiene a su nombre. Ok. Porque ¿Cuáles son los créditos fiscales que deben estar garantizados? los que ya están determinados por la autoridad, ¿no? Todos los créditos fiscales, o sea, un cliente tuyo recibe un requerimiento de pago Sería como más que nada por como el monto de los créditos por el monto de o los créditos, o sea, si son créditos muy caros, de digamos 1 millón de pesos para arriba, hay que garantizarlos, y si son de menos, no es necesario garantizarlos. ¿Te suena? bueno,
podría como tener un poco de lógica, o bien dependiendo como de la situación del contribuyente, como de su, mm, como su posibilidad de pago del contribuyente, ¿no? O sea, Entonces el SAT puede, sin que medie otro acto de autoridad, verificar la propiedad privada de las personas para ver si sí tiene dinero, trabajo, cuenta de banco o cosas posibles para pagar el crédito fiscal. ¿Cómo ves? ¿Sí podrá o no? pues lo podría realizar, ¿no? Pero siempre y cuando sea como en los, bueno, en el domicilio del contribuyente o con los Y bienes del cumple con el contribuyente. principio de legalidad si el SAT verifica eso. Bueno, a ver, tú, si eres rico, no me des un embargo precautorio, pero si eres pobre, sí te voy a tener que embargar precautorio. Mm, ¿Cómo ves? ¿Te suena? No, porque pues incluso, no sé, como las personas que puedan tener la posibilidad también pueden evadir su responsabilidad. ¿Qué transgrede eso? El principio de legalidad. Bueno, el artículo 16 constitucional. Ok. Ahorita damos la respuesta entonces. Gracias, Magali. Gerardo, Por ejemplo, profesora, si yo tengo, bueno, si en mi domicilio había una persona que le debe, que era contribuyente y le debe al SAT y vienen aquí con un requerimiento, ¿pueden realizar alguno de esos dos embargos? en ese momento, Sí, sin exacto. notificación previa de la existencia de este crédito fiscal, No, con todos los procesos que lleva. y ese es el domicilio fiscal de ese contribuyente que están tratando de notificar, Ajá, exacto. pero la persona que está ahí en ese domicilio se niega a recibir esa notificación. No, o sea, por ejemplo, que se haya retirado del domicilio fiscal, que haya entrado otra persona, ahora sí como rentando el lugar, Ajá. le llegue la notificación. Ujú. Ahí Y esa estaría, persona, o sea, haz de cuenta, una tiendita, ¿no? Y entonces ese contribuyente pues, se fue sin dar aviso, pero no tenía que él supiera obligaciones pendientes. El siguiente año que ya está rentando ese local y ya no es una tiendita, es una taquería, el taquero le dice al notificador del SAT, no te puedo recibir esta notificación de este crédito fiscal porque es para una persona que ya no tiene relación jurídica con este domicilio ni con este local. Así, o el taquero le dijo al visitador, sí, pues déjemela, yo se la entrego. ¿Cómo? ¿Cuál de los? no, como lo comentaba, el primero que me comentaba. El taquero le dijo, no, Ajá, aquí ya no hay relación jurídica. Se pudo llevar a cabo la notificación de la determinación del crédito fiscal. bueno, como usted me lo está comentando, sería, en primera, pues no recibirle la notificación, ¿no? En primera, pues no es la persona, Sí, es correcto. Esa, ¿no? esa recomendación es correcta, pero no solo en materia fiscal, sino en todos los casos, ¿no? Incluso Ajá, yo llegué a tener una compañera en la licenciatura que su papá era pues un abogado muy famoso, ¿no? Ya falleció el señor, pero ella tenía 4 hermanos. Y su papá era tan estricto en ese sentido porque tenía su domicilio y su despacho en el mismo lugar que pues ellos sabían, el que reciba una notificación, lo corro de la casa. Entonces, ajá, su hermano de 14 años una vez se le hizo fácil recibir un documento que habían dejado ahí pegado por instructivo, una notificación. Y entonces al hermano de 4 años lo corrió de su casa y todos tuvieron que convencer al papá para que regresara, para que dejara regresar al niño de 14 años que lo había corrido de su casa por haber recibido una. Así de importante es que todas las personas que están relacionadas con el domicilio donde se enfrentan estos procesos no reciban ninguna clase de notificación si no saben lo que están haciendo. La primera recomendación general, ¿no? Pero este caso que tú nos estás planteando, o sea, había una tiendita y luego había un taquero y el taquero le dice, no, visitador, aquí ya no está esa persona, entonces
Supuesto B o segundo supuesto, no se pudo notificar la determinación de un crédito fiscal. Por lo tanto, procede el embargo precautorio, porque no se pudo por alguna razón, porque cambió de domicilio, porque está desaparecido, porque no quiso recibir la notificación, porque fue y la devolvió al SAT, porque el domicilio estaba mal y fue y lo hizo valer. Por la razón que sea, no se pudo notificar la determinación de un crédito fiscal, por lo tanto cae en el supuesto de que el SAT sí puede ordenar un embargo precautorio de sus bienes de ese contribuyente que está buscando, pero no esa negociación, porque para poder embargarla tendría que acreditar que sí hay una relación jurídica entre el que tenía la tiendita y el comercio que hay ahora, ¿no? La taquería que hay ahora. Si no lo logra demostrar, aunque señalara ese local como embargado, pues ese embargo no procedería, o sea, no se podría transformar después en uno definitivo. ¿Sí? ¿Me cachas, Gerardo? Sí, profesora, muchas gracias. Es que es la situación que yo tengo ahorita donde estoy rentando. Vienen a notificar de los bancos a esta persona, vienen, bueno, gracias a Dios ahorita no han venido los del SAT, pero sí dejó mucha deuda pendiente en este domicilio. No Entonces, la tienen que recibir, pero si eventualmente la dejaran ahí por instructivo, o sea, por debajo de la puerta o fijada ahí en la puerta, lo que hay que hacer es a la autoridad que la dejó írsela a regresar, o sea, al juzgado mercantil seguramente que fue a notificar, írselo a devolver y decir, sin personalidad jurídica en este proceso, te vengo a devolver esta notificación que hicieron indebidamente porque aquí ya no es su domicilio. Nada más hay que devolver esa notificación. Y si no es una autoridad, entonces más bien hay que denunciarlo, ¿no? O sea, hay que o presentar la denuncia por internet por el acoso o denunciarlo en la Profeco para que lo sancionen por andar intimidando a pues, personas que ni siquiera son sus clientes, ¿no? exacto, porque si no me van a vaciar la casa. Sí, ¿No? sí, si ya es dentro de un juicio, pues hay que ir a devolver la notificación o que quede ahí asentado en la razón del actuario, que ahí ya no es el domicilio. Y si no es una autoridad de juicio, pues hay que denunciarlos porque eso es acoso. Ok, profesora, muchas gracias. Magali. Profesora, me surgió una duda ahorita con lo que comentó de lo del papá de su compañera, Sí. que bueno, que como que recibió la notificación ¿Yo? el niño de 14 años. Ahí sí Ujú. podrían dejarla, porque bueno, yo tenía entendido que no podrían, bueno, no podían dejar Es las que no notificaciones con menores de entendieron la edad. notificación con el niño, o sea, no dejaron la notificación con el niño. La dejaron, se llama notificación por instructivo, la cual no hay en materia tributaria porque nosotros solo tenemos por edictos y por estrados, Ujú. pero esta notificación por instructivo significa que el notificador puede dejar ahí el papel que va a notificar pegado con un diurex en la puerta o lanzado por la rendija de debajo de la puerta o dejado en el buzón del correo. Ah, Estas notificaciones, si alguien del domicilio las toma, son válidas, ¿no? aunque las tome un menor. Aunque las tome un menor. Quien las tome, aunque la tome el que va pasando por ahí, son válidas. Porque ya no está esa notificación, ¿no? Digamos, se anularía como lo que menciona, ¿no? Que se tendría como que regresar para, bueno, Exactamente. ok. Y si, digamos, no sé, la llegara a tomar alguien, como menciona usted que pasó, y pues obviamente en el domicilio pues nunca se enteraron o no la recibieron, ahí podría hacerse como válido o cómo procedería en ese caso. Se llama tercería excluyente y hay que promover un incidente, que es como un mini juicio adentro de un juicio, para hacer valer que esa notificación por instructivo no vale, aunque no la tengan, porque no es el domicilio por alguna otra razón, ¿no? Pero es más probable, o sea, ahí hay que acreditar que efectivamente ese no es el domicilio del buscado, ¿no? Ok. Gracias, profesora. Ok, bueno.
dejémoslo hasta aquí con esta primera parte del embargo. Nada más déjenme decirles. Entonces, nos falta uno de los supuestos. Se garantizan únicamente los créditos fiscales que no son cubiertos en el plazo establecido por la ley para cubrirlos, ¿no? O sea, concretamente los créditos fiscales que nosotros vamos a recurrir a través de un medio de defensa para que nosotros nos podamos tardar el año o los 2 años o el tiempo que se tarde en resolver ese medio de defensa. Hay que garantizar el interés fiscal sobre ese crédito determinado, o los otros que estén en incumplimiento por alguna otra razón, por ejemplo, que estés en pláticas para celebrar un acuerdo conclusivo, o que haya solicitado pagos a plazos, ¿no? Pagos diferidos. En esos casos en los que no se va a cumplir con la fecha máxima del plazo que te otorga la ley, hay que garantizar el interés fiscal. Por lo tanto, una de las posibilidades es trabar un embargo precautorio. Eso es lo que me falta decirles. Vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos mañana, ¿vale? Para continuar hablando de procedimiento administrativo de ejecución. Y recuerden que si tienen dudas respecto del principio de legalidad, controles de legalidad, etcétera, pues mañana pueden plantearlas porque el viernes tenemos nuestro cuestionario. ¿Sí? Gracias. Hasta luego, profesora. Hasta mañana. Profesora, Bueno, ¿me podría permitir un momento? sí.